La aventura de ascender por una elevación es muy atractiva y mucho más si se trata de hacerlo por la Loma La Mensura, ubicada en el Parque Nacional Mensura Piloto de la provincia de Holguín. Precisamente el nombre del área protegida se debe a esta loma, punto culminante de la subregión montañosa de la Sierra de Nipe. Su altura máxima es de 995 metros sobre el nivel del mar. Esta elevación es muy importante desde distintos puntos de vista y uno de ellos es el geológico. Esta es una de las 1000 historias que nos puede contar el macizo Nipe-Sagua-Baracoa, el sistema montañoso más grande del país, con unos 8.000 kilómetros cuadrados. Suficiente territorio como para disfrutar y entender mejor la naturaleza cubana. Desde hace más de 30 millones de años, estas tierras forman parte de lo que muchos llaman el jardín vegetal de Cuba. En las laderas de la loma y sobre estos rojos suelos encontramos plantas muy interesantes, muchas de ellas endémicas, entre las que se encuentra el pino de Mayarí. Son plantas muy atractivas. Pueden llegar a los 35 metros de altura y 50 o 60 centímetros de diámetro. Precisamente la región de la Sierra de Nipe es más conocida con el nombre de Pinar de Mayarí por esa especie de pino, el pino que vemos acá en esta zona, que es además una especie autóctona de las 4 especies de pino que habitan en Cuba. Aquí tenemos la especie pino cubensis, también conocida como pino cubano o pino mayarí. Es una especie que juega un rol importante tanto desde el punto de vista natural, es decir, que es regulador también del ecosistema, principalmente de las formaciones boscosas que existen acá arriba, principalmente el pinar, pero es nuestra especie autóctona, es decir, una especie que toda una vida existió en la Sierra de Nipe y por lo tanto emblemática de esta zona. En todo el mundo existen poco más de 70 especies de pino. En nuestro país, el género está representado por 4 especies, todas endémicas. Es realmente una suerte contar con Pinus cubensis, que como bien dice su nombre, es exclusivo de nuestro archipiélago. Se identifican fácilmente desde la distancia por sus esbeltos y rectos troncos, desnudos en la parte inferior. Su tronco se eleva de forma vertical hasta llegar a la copa de forma cónica. Sus ramas se desarrollan bien apartadas del suelo, dejando espacio para otras plantas que crecen a su sombra. Hoy se sabe que estos suelos son muy antiguos, como mínimo del Plioceno, y probablemente sus estratos más profundos datan del Cretácico. Esta localidad ha perdido alrededor del 75% de su cobertura del pino, por lo que las poblaciones de esta especie se encuentran seriamente amenazadas en la región. La afectación que han sufrido es debido a distintos factores, pero lo fundamental es la pérdida de hábitat, producto de la actividad forestal y minera. Por eso es un objetivo priorizado de conservación para el área. Uno de los proyectos más importantes y con mejores resultados que desarrolla el Parque Nacional La Mensura Piloto es el de la reforestación. Y el Pinus cubensis ha sido uno de los beneficiados. En los suelos se trabaja fundamentalmente en evitar los procesos erosivos que son causados por áreas que en un momento determinado fueron explotadas y otras fueron por caminos abandonados. Ahí se trabaja fundamentalmente en la construcción de estanques, que se utiliza parte de material rocoso, es decir, piedra, y otra parte de la misma vegetación que han sido afectadas de la madera, como barreras muertas, y se hacen construcciones de tranques para evitar que toda esa tierra que se vaya erosionando queden en los tranques y da la posibilidad de que en esa tierra recuperada vuelve de nuevo a surgir de nuevo el estrato herbáceo, el estrato arbustivo y también parte de la regeneración natural de la especie fundamentalmente de pino,
logra germinar en estos tipos de suelos después recuperados. Los trabajadores de la Empresa Nacional para la Protección de la Flora y la Fauna han tenido éxito en la regeneración natural con más de un 90% de supervivencia de la especie. Este trabajo consiste en ir aprovechando los bosques maduros y en ellos favorecer la regeneración natural que surge. Es un proceso muy económico que se basa fundamentalmente en la sostenibilidad y en el crecimiento de los bosques con nuevas plantas. Los especialistas del área han centrado una gran parte de su trabajo en la conservación y reproducción del Pinus cubensis, una especie característica de la región muy resistente ante el ataque de plagas y enfermedades. En los últimos años han sufrido algunas afectaciones. Fundamentalmente han sido dos las causas. La primera es la ocurrencia de eventos meteorológicos extremos como los huracanes. Los pinos tienen una peculiaridad y está en sus raíces, las que no son muy profundas, sino prácticamente superficiales. Al incidir los fuertes vientos sobre ellos, provocan su caída. La otra causa es la más importante, y son los temidos incendios forestales. Fundamentalmente, esta es una área que tenía explotación tanto forestal como por la parte de la minería. La minería, aunque ya no lo está explotando, realmente por el cierre de la fábrica de Nicaro, que era una explotación minera a cielo abierto, provoca un impacto desde el punto de vista de la cubierta forestal muy fuerte. Y en el caso de la explotación forestal ha sido porque los bosques, cuando llegan a su estado de madurez, se aprovecha la madera para la industria como materia prima. Muchas personas erróneamente llaman a esta altiplanicie con el nombre de meseta. Desde el punto de vista geográfico, existe una clara diferencia entre altiplanicie y meseta, aunque tienen un elemento en común, y es que son superficies relativamente altas con una forma aplanada. También presentan claras diferencias. En el caso de una meseta, los estratos rocosos que la soportan o que constituyen su estructura tienen una formación horizontal, y en el caso de una altiplanicie, como esta, los estratos rocosos están deformados, dispuestos en forma no horizontal. Pueden estar en posición vertical o inclinada. El Parque Nacional La Mensura Piloto se ubica geográficamente en el macizo Nipesaguá-Baracoa. Es el macizo montañoso más grande del país, con más de 8.000 kilómetros cuadrados, pero este macizo está dividido en varias estructuras geográficas. Y el parque se encuentra en la estructura que se ubica en el extremo oeste del macizo Nipesaguá-Baracoa, que es la Sierra de Nipe. La Sierra de Nipe es un bloque de origen tectónico que está dividido del resto del macizo por el río Mayarí, que forma una depresión intramontañosa. Y a partir del río Mayarí entonces comienza lo que se llama Sierra Cristal. La Sierra de Nipe es un área geográfica que tiene una forma de óvalo, tiene una dirección predominante noreste-suroeste, con un eje bastante alargado, tiene un área aproximada de 600 kilómetros cuadrados y desde el punto de vista geomorfológico pudiéramos decir que tiene tres niveles o tres elementos fundamentales. Uno, las montañas medias, entre las que se encuentra la Loma de la Mensura, que alcanza los 995 metros sobre el nivel del mar. Hay otro nivel que son montañas bajas y hay zonas que se consideran premontaña, que están entre 400 y 600 metros aproximadamente. Y hay un tercer nivel que está formado por rocas de origen carbonatado, que son montañas o alturas más pequeñas, que alcanzan los 350 metros. Esta zona de origen calcáreo tiene la peculiaridad que bordea prácticamente toda la altiplanicie. Y Núñez Jiménez, en los años 70, en las descripciones, en los estudios que él hacía en la región, lo denominó como el anillo cársico de Nipe, porque el núcleo de la sierra es un núcleo de roca de origen metamórfico, que pertenecen al complejo fiolítico. Son diferentes tipos de rocas metamorfizadas, que están bordeadas prácticamente en su totalidad por un anillo de origen cársico, donde hay cavernamiento, hay estructuras con paredes verticales, hay otro tipo de formación vegetal, que es el complejo de formación de mogote, que es completamente distinto de las formaciones que se desarrollan en las rocas del complejo fiolítico. En una reserva natural como esta,
podemos comprobar que los valores naturales se mezclan con los históricos indisolublemente. Y este es un lugar con mucha historia. Tenemos que encontrar en cada uno de esos raíles las claves de este sitio, considerado como una reliquia tecnológica. El sistema ferroviario de los planos inclinados es una obra monumental que posibilitó la puesta en marcha de un tren minero montañés. Estamos hablando de hace más de 100 años. Este sistema fue utilizado primero por compañías norteamericanas y posteriormente en la industria cubana del níquel. De acuerdo a la investigación histórica, hoy se sabe que en 1904 la Spanish American Iron Company inició sus trabajos de exploración de los minerales de la meseta de Pinares de Mayarí. Para la explotación de estas minas de Mayarí, construyeron una colosal obra de ingeniería considerada como un monumento a la osadía técnica en su época, los famosos inclinados de la meseta de Mayarí. Las instalaciones estaban diseñadas para bajar el mineral de estas elevaciones. Fue construida entre 1906 y 1909 por una compañía norteamericana. Exactamente el 19 de noviembre de 2007, la Comisión Nacional de Monumentos del Ministerio de Cultura lo declaró Monumento Nacional. Desde el punto de vista histórico, no se puede dejar de mencionar el hecho de que en áreas de este parque fue donde se fundó el segundo Frente Oriental Fran País, cuando la última guerra de liberación, y también la historia de vida de la familia del comandante Fidel Castro está muy vinculada a esta zona. Es decir, hay toda una rica historia que en su conjunto con los valores naturales son los que de alguna manera complementan todos los valores que dieron lugar a que se declarara el área como Parque Nacional. En el Parque Nacional Mensura Piloto, la Empresa Nacional para la Protección de la Flora y la Fauna ha sabido muy bien cómo conservar y mezclar los valores naturales con los históricos. Y es que en Pinares de Mayarí coinciden historia, naturaleza, recursos naturales, flora endémica y, lo más importante, un eficiente manejo de todos estos valores. A los pies de la Loma La Mensura, el 13 de agosto de 1926, nació Fidel Castro Ruz y comenzó a gestarse el cambio del curso de la historia cubana. Los Pinares de Mayarí marcaron tempranamente la vida de Fidel Castro en cuanto al amor, la preservación y el cuidado de la naturaleza. En primer lugar, porque desde pequeño sube a esas montañas, pero además de eso, yo tengo presente y siempre cuando miro esas montañas me percato de que fueron las montañas que rodearon la vida de Fidel Castro. No tan alta como la de la Sierra Maestra, pero fue el primer contacto que Fidel tiene con la naturaleza y que lo deslumbra. Fidel queda realmente apasionado por estos lugares que lo van atrapando y lo van convirtiendo realmente en un guerrillero. La naturaleza era su propia casa. Estoy convencido que los Pinares de Mayarí y Fidel Castro están tan interrelacionados el uno con el otro que me imagino, sin temor a equivocarme, que si los Pinares de Mayarí no hubiesen existido como esas alturas, o sea que todo hubiese sido como los llanos del Valle de Virán, tal vez Fidel no hubiese sido el guerrillero que fue. Pero en el mismo sitio, unos años después, el 3 de junio de 1931, nació su hermano Raúl Castro Ruz, quien en estas rebeldes lomas encontró el escenario de lucha del segundo Frente Oriental Fran País García, que allanó el camino de la liberación definitiva alcanzada el 1 de enero de 1959. Raúl llegó a conocer el entorno, que no solamente lo conoció Fidel. Cuando se produce la apertura del segundo frente, sabe por dónde tiene que coger. No lo hizo al azar, porque en algún momento por allí pasó, pero cuando la comandancia, como Raúl sabía que aquellos 12.000 kilómetros cuadrados de frente guerrillero abarcaban los Pinares de Mayarí también, están dentro de su área de guerra, y lo conocía a la perfección, y por ahí subió y bajó varias veces. ¿Y qué nos demuestra eso? Que esas alturas
son históricas, porque por ahí no solamente subió Ángel Castro, subió la madre Lina o subió Fidel, por ahí también subió Raúl. Desde la cima de la Loma La Mensura se puede divisar muy bien el paisaje del Parque Nacional Mensura Piloto y encontrar especies muy interesantes y difíciles de hallar en otros lugares. Cuba es una isla alargada y estrecha, pródiga en ríos, pequeños lagos y humedales, donde prolifera una fauna dulce acuícola muy peculiar. No podemos olvidar la fauna de peces de agua dulce de nuestro país, que es la más diversa de las Antillas. La propia insularidad y fisiografía del país, sin obviar la trascendencia de su compleja historia geológica, han contribuido a que la fauna cubana incluya 57 especies de peces de agua dulce, 23 de ellas endémicas. Muchas poseen una amplia tolerancia a los cambios de temperatura, salinidad y composición del agua, lo que les permite no vivir de forma estricta en agua dulce. Actualmente, la mayoría de estos peces están amenazados por la contaminación y la introducción de especies foráneas, lo que ha hecho declinar sus poblaciones, de tal modo que en algunas localidades donde en el pasado fueron abundantes, hoy en día ya no existen. En términos generales, la biodiversidad de Cuba es muy alta y aunque en el resto de los grupos vertebrados el centro de radiación adaptativa es el oriente del país, para el caso de los peces de agua dulce no, es la región occidental. Sin embargo, esto no quita que en todo el país uno puede encontrarse cuerpos de agua con una alta diversidad. Los cíclicos son de las familias más diversas a nivel mundial. En particular, en el Caribe insular, tenemos 3 especies vivientes y una fósil, todas pertenecientes a un género, Nandopsis, endémico de las Antillas Mayores. Una es la conocida viajaca cubana, con una amplia distribución en nuestro país, y la otra es la viajaca del Guaso, y lleva ese nombre porque se describió originalmente en este lugar, el Guaso, en Guantánamo, aunque en la zona este pez es más conocido como joturo. En cuanto a las características morfológicas, tenemos que la especie de oriente, el joturo, se distingue por una jiba predorsal. En la primera descripción que se realizó de la especie, se le llamó viajaca monstruosa por esa protuberancia. La jiba está formada mayormente por tejido adiposo. Algunos especialistas opinan que las jibas en animales tienen función de aislante térmico que les ayuda a regular la temperatura del cuerpo. Es posible que el joturo desarrollara esta estructura como una adaptación a las bajas temperaturas de los ríos de montaña donde habita, aunque se necesitan estudios para comprobar esta hipótesis. En comparación con la viajaca cubana, el joturo tiene las aletas dorsal y anal más filamentosas, el cuerpo más elevado y la boca más estrecha, lo cual lo hace fácilmente distinguible. Ambas, la viajaca cubana y el joturo, son consideradas especies hermanas. Se plantea que estos dos cíclicos deben haber tenido un ancestro común, o sea, una especie a partir de la cual evolucionaron. El joturo, en su evolución, quedó restringido a la región oriental, mientras que la viajaca sí se encuentra presente en todo el país. De hecho, en este río coexisten ambas especies, un hecho poco frecuente. En los pocos lugares donde se encuentra el joturo, raras veces ha sido reportado conviviendo con la viajaca. La restricción geográfica del joturo puede deberse a fenómenos paleogeográficos, como los ascensos y descensos del nivel del mar ocurridos hace millones de años. Como cíclido, al fin son especies que ponen huevos y tanto la viajaca del Guaso como la viajaca cubana, ambas cavan oquedades o huecos en las riberas de los ríos, incluso usan las que están hechos para desovar. Son altamente territoriales y defienden mucho el nido. Desde el primer punto en que una especie, sea joturo, sea otras tantas que tienen Cuba, que están restringidas a pocas localidades en el país, ya eso la hace vulnerable ante cualquier cambio, porque como está en tan pocos lugares, pasa cualquier evento ahí, ya sea del hombre
como de la naturaleza y se puede perder la población. Este es el caso del joturo, que está altamente restringido a la zona oriental de Cuba, está expuesto además a la pesca, porque es una especie que puede alcanzar hasta 30 centímetros en longitud, lo que es un tamaño considerable, y se usa para la pesca. Además de estas dos amenazas, también está la deforestación, y en particular eso puede dañar, erosionar las riberas de los ríos, lo cual a su vez afecta donde ellas hacen los nidos. La ictiofauna fluvial cubana es un caso interesante, pues debido a su limitada capacidad de dispersión, ha estado sometida tanto a los efectos históricos naturales como a los antrópicos. Como la mayoría de los peces de agua dulce de Cuba, la aviajaca y el joturo están seriamente amenazados por la introducción de especies exóticas invasoras. En general, los efectos de dichas introducciones sobre las poblaciones son negativos. Estos van desde la alteración del hábitat, introducción de enfermedades, exclusión competitiva, depredación y la hibridación. Datos recientes revelan que existen proporciones alarmantes de especies naturalizadas en lugares donde nunca antes se habían reportado. En todos los casos, el efecto a largo plazo es el declive de la biodiversidad y del fondo genético de las especies, comprometiendo el futuro evolutivo de los diferentes linajes. Un dato interesante del joturo es que ella se describió en 1938 y más o menos en esa época hubo una traslocación de individuos de joturo de Cuba hacia La Habana y lo pusieron en un criadero que había aquí en el cerro. Y cerca de 4.000 individuos de joturo fueron distribuidos entre Pinar del Río y Camagüey. Y cuando vamos a ver los registros actuales no vemos joturo en toda Cuba, excepto allá en la región de Guaso, en Guantánamo. Esto pudiera sugerir las limitaciones, los requerimientos de hábitat específicos que tiene esta especie, que no se adaptó a ninguno de los hábitats en que fueron traslocados. Sin embargo, en Oriente sí vemos que hay buenas poblaciones. Te das cuenta que no hay registros de la especie en otra parte de Cuba que no sea ahí, incluso después de haber hecho esa introducción. Ambas especies, la aviajaca y el joturo, pueden coexistir en el mismo hábitat, puesto que no constituyen un problema una para la otra. La aviajaca cubana es eminentemente carnívora, mientras que la aviajaca del Guaso, aunque puede alimentarse de invertebrados, lo hace mayormente de materia vegetal. Los especialistas la han catalogado como limnófaga y herbívora. No debe existir entre ellas gran competencia por el alimento, pues en este sentido parecen estar segregadas en el mismo ecosistema. Estas adaptaciones aparentemente se reflejan en la forma de la boca, más grande y en posición frontal en la aviajaca y más pequeña y en posición más ventral en el joturo. No obstante, los recursos espacio y refugio sí pudieran ser factores limitantes y por ende motivo de competencia entre estas dos especies. Este tipo de relación también la encontramos en otras especies que habitan en el río. Este hecho de que se haya encontrado joturo en Pinares de Mayarí es muy interesante y es como que una esperanza más para la especie. Se conocía solo del río Guaso en la provincia de Guantánamo, algunos afluentes del mismo río, en el río Yateras, incluso en el río Bayate que desemboca al norte. Entonces este nuevo registro es un hallazgo importantísimo porque desde el punto de vista de la conservación le da una esperanza más a la especie, pues está en un lugar apartado completamente de donde se conocía que era Guantánamo, está en la provincia de Holguín, en cuencas diferentes a kilómetros de distancia. Además es importante, pues amplía desde el punto de vista científico el rango de distribución de la especie que solo se conocía del sur del oriente de Cuba. Este río ha recorrido un largo camino y junto a él sus especies endémicas. Guarda aún muchos secretos, muchas historias que contar. Esta ha sido solo una de ellas. Para mí el Parque Nacional es algo súper importante desde el punto de vista natural, porque conserva muchos de los valores que realmente existen en toda la sierra de Níper y es donde nosotros podemos darle refugio a mucha de la fauna que existen en áreas productoras y tienen que migrar hacia las áreas de los parques, que es por donde realmente los bosques se van conservando. Para mí, las áreas protegidas y fundamentalmente el parque tienen una importancia increíble desde el punto de vista de conservar la biodiversidad que tenemos realmente en la zona. Hoy hemos conocido un poco más la naturaleza cubana, particularmente la del Parque Nacional Mensura Piloto. Un poco,
porque todo el tiempo del mundo no alcanzaría para hacerlo en su totalidad. Con este conmovedor paisaje, los invitamos a encontrarnos nuevamente. Motivos sobran, y vivir así el espectáculo de la vida, al natural. Y entonces Fidel continúa hablando del cariño inmenso que siente por Raúl y llega a un clima.